La FM de RCN, las noticias como son. Óscar Ortiz fue SAR Anticorrupción, fue uno de los gestores de la séptima papeleta. A las 6:30 de la mañana está con nosotros aquí en la FM de RCN Radio. Doctor Ortiz, gracias por acompañarnos. Juan, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hay un golpe de Estado, como dice el presidente de la República, cuando el Consejo Nacional Electoral le corre cargos por presunta violación de topes. De ninguna manera, cumplir la Constitución es la vigencia del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho. Cuando la Constitución del 91 creó el artículo 40 para reconocer los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, sumó a los de elegir y ser elegidos los de participar en los asuntos públicos y los de controlar el poder político. Cuando la Constitución vio la experiencia del proceso 8000 de la financiación por los narcos de la campaña a la presidencia de la República de Santander por el cartel de Cali, tomó la determinación en el Congreso de crear un acto legislativo para reconocer que es muy grave que se haga trampa en las campañas con la violación de topes y estableció un procedimiento que ahora se cumple. ¿Hay violación de lo que han llamado el fuero integral o la circunstancia de que el Consejo de Estado hubiera resuelto que esto era competencia del Consejo Nacional Electoral, dirime esa controversia acerca de si se viola el fuero integral? El fuero penal, explíquenos usted, sigue intacto en la comisión de acusaciones, pero lo que dice el presidente, me violaron mi fuero integral, ¿eso es verdad o no es verdad? No, yo considero que no hay ninguna vulneración al fuero integral del presidente, porque de conformidad con la Constitución corresponde al Consejo Nacional Electoral revisar las reglas de la campaña y particularmente los asuntos alusivos a los topes de campaña. Y otra es la situación del presidente de la República, que tal como lo estableció el acto legislativo del año 2003, distingue y establece que le corresponde es al Congreso, en últimas, lo atinente directamente a la persona del presidente de la República, pero el Consejo de Estado, cuando dirimió mediante sentencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil cuál era la competencia del Consejo Nacional Electoral y cuál la del Congreso, quedó claro que establecer la conducta de la campaña en esta materia es distinta y en principio no afecta directamente al presidente de la República, porque ese aspecto solamente es competencia del Congreso. Doctor Ortiz, buen día. Lo saluda William Calderón. El presidente Petro anoche en la locución a las 8 de la noche hizo referencia a los 5 puntos con los que argumenta que no tiene razón el Consejo Nacional Electoral en su manera de ver las cosas y cómo lo está asumiendo su defensa. En resumen, lo que dice el presidente sobre los aportes de FECODE, sobre el manejo del pago de los testigos electorales, sobre los vuelos de SADI y la campaña publicitaria en Caracol, dice que se hicieron fuera de los tiempos de campaña. Esa, en síntesis, es la argumentación del presidente Petro. ¿Qué piensa usted sobre esa argumentación del mandatario? Pues creo que en parte implica una contradicción dentro de la misma alocución, porque después de intentar de confundir y desconocer la competencia del Consejo Nacional Electoral, por otra parte, le señala argumentos que sí podrían ser los que hagan parte de la competencia del Consejo Nacional Electoral, con los cuales, William, efectivamente no concuerdo, porque la ley establece cuáles son los tiempos de campaña y, por ejemplo, allí no se habla de la financiación del acto que se conoce como la P de Torres en Barranquilla, que es antes del tiempo del inicio de la campaña.
pero está muy difícil creer que el día electoral no hace parte de la campaña electoral, y tanto más cuanto que en eso hay coincidencia de todas las campañas para efectos de reportar gastos y para efectos de sustentar incluso las devoluciones de financiación pública que corresponde por ese tipo de gastos. Entonces, creo que la competencia es endeble, el argumento, perdón, es endeble para tratar de debilitar la investigación y disminuir el monto, que no es menor, porque estamos hablando de 5.355 millones de pesos, que es un porcentaje alto y no nimio, cuestión que exige la propia sentencia de la Corte Constitucional cuando examinó la ley que estableció el procedimiento justamente en cabeza de la Comisión de Investigación de Acusaciones y la diferenció de la del Consejo Nacional Electoral. Sí, señor Ortiz, pero ¿qué dice específicamente la ley sobre en qué momento empieza o termina una campaña? A ver, cuando se abren las urnas, empieza la elección y se acaba la campaña, como dice el presidente, o es cuando se cierran las urnas, o es cuando se celebra o se admite la derrota. ¿Qué dice la ley específicamente sobre ese punto? Sobre ese punto en particular, siempre ha reconocido las autoridades para efectos de financiación y para efectos de gasto, estos salidas, emolumentos de la campaña como gastos válidos de la campaña, y por eso han hecho reposiciones con cargo a esos gastos. Es decir, es la primera vez que yo haya escuchado que se alega que el día electoral no hace parte de la campaña electoral. A propósito de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, y de la decisión de ayer del Consejo Nacional Electoral, ¿usted cree que él debería renunciar a la presidencia de Ecopetrol, que es la compañía más importante del país y donde miles de ciudadanos tienen inversiones, tienen acciones? Juan Carlos, yo creo que si él respeta su propia palabra, debiera proteger a Ecopetrol dando un paso al costado. Y me refiero a sus declaraciones públicas en abril de este mismo año, cuando dijo que en la medida en que sus conductas, no solo como presidente de Ecopetrol, desde luego, sino en virtud de haber sido gerente de la campaña, y tuviera esto, pusiera en entredicho, pudiera afectar de alguna manera a la principal empresa de los colombianos, la principal empresa pública, él se retiraría. Y yo creo que así como lo hizo Carlos Ramón González o como lo hizo la consejera presidencial en relación con los asuntos de los miles de millones de pesos de la UNGRD, pues ahora creo que viene el turno de responsabilidad, más allá de las responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales que le puedan caber al gerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol. Una última pregunta, doctor Ortiz. Después de lo que pasó con el proceso 8000 de Samper y la impunidad que se generó frente a la responsabilidad del candidato, hubo una reforma constitucional que castiga a quien es elegido violando los topes. Y se incorporó a la Constitución una norma para que quien queda elegido tras un proceso violatorio de la norma, pues reciba alguna sanción. ¿Esa norma en este caso aplicaría? ¿Puede aplicar? ¿Sirve de algo? ¿Le puede caer al presidente Petro, o como en otros casos es una norma producto de una ventolera del momento que no va a tener nunca aplicación? Juan, muy importante pregunta. Esa norma no se produjo durante las discusiones del 8000 ni inmediatamente. Tengamos en cuenta que estamos hablando de unos hechos que ocurrieron en la campaña de 1994, hace 30 años. Y el acto legislativo, la reforma constitucional que estableció no solo que el presidente, un edil, un concejal, un diputado, un alcalde, un gobernador o un congresista cuya campaña haya hecho trampa mediante la violación de topes, debe perder el cargo, se produjo en el año 2003, es decir, 9 años después, y efectivamente no, digamos que fue en cabeza fría,
con cabeza fría, no como una retaliación, y además tuvo como desarrollo una ley estatutaria, que son un tipo de leyes que la Constitución no quiere que rija nada ni por un segundo que contradiga la Constitución, y es por ello por lo que la Corte Constitucional examina todas las letras de la ley contra todas las letras de la Constitución, y a esta, el desarrollo legislativo en la ley 996, que establece que en el caso de que la campaña que viole los topes sea el de un presidente de la República, el procedimiento especial para proteger su fuero es el que corresponde a la Cámara de Representantes y al Senado de la República mediante el juicio que está previsto especial para los presidentes de la República. Y eso está funcionando. Y que funcione así es completamente constitucional y no un golpe de Estado, sino el cumplimiento y el desarrollo normal de una democracia y la vigencia del Estado Social de Derecho. Votaciones que además no podrán ser adoptadas mediante voto secreto, porque aunque originalmente la ley del Congreso establecía ese como uno de los casos en los cuales se votaba, se adoptaba esa determinación mediante voto secreto de los congresistas, fue declarado inconstitucional por una demanda mía. Doctor Óscar Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado aquí y haber ayudado a que nuestra audiencia entienda lo que está pasando. 6:41 minutos, ya regresamos aquí en la FM de RCN. Los mejores momentos de la vida llegan cuando